que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Colosenses. Como sabemos, estamos estudiando Colosenses, capítulo 2. Leo los versículos 6 y 7. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido llegar hasta tu casa de oración para alabarte y glorificar. En esta mañana, Señor, permite que todo lo que digamos sea de tu agrado y de acuerdo a tu voluntad. Danos la sabiduría necesaria para comprender el mensaje que tienes dispuesto para cada uno de nosotros hoy. Y acompáñanos en cada una de nuestras actividades. Por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Se dice que en Colosenses 2 encontramos la oración de Pablo por la iglesia, en la que están las señales que deben distinguir siempre a la iglesia como fiel y viva. Una iglesia de corazones valerosos que le permite mirar cualquier situación. Una iglesia en que los miembros están entretejidos en el amor. Una iglesia equipada con toda clase de sabiduría para revelar la verdad del Evangelio a toda criatura. Según el texto de Colosenses 2, del 1 al 7, podríamos preguntar ¿cómo es una iglesia fiel? La semana pasada el pastor nos habló de los primeros 5 versículos y nos mostró que una iglesia fiel es una iglesia consolada, una iglesia unida en amor, con pleno entendimiento, con plena seguridad, con poder para resistir a los que quieren engañar con palabras persuasivas, una iglesia con buen orden y una iglesia con una fe firme. Hoy pretendemos ver que además es una iglesia arraigada y sobreedificada, es una iglesia confirmada en la fe, es una iglesia con muchas acciones de gracia. Los versículos 6 y 7 son una invitación poderosa para profundizar nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Cristo específicamente. El apóstol Pablo utiliza imágenes significativas para mostrar cómo nuestra vida debe estar cimentada y sostenida por Jesús. En este mensaje exploraremos el trasfondo cultural y teológico del pasaje, desentrañando sus riquezas espirituales para aplicar en nuestra vida diaria. El versículo 6 nos da una importante enseñanza sobre cómo debemos caminar en la fe cristiana después de haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La clave está en la palabra andad, que en griego es peripateo. Yo de griego poco y nada, supongo que se le hace. Que significa caminar, vivir o conducirse continuamente, es decir, caminar o avanzar en nuestra vida cristiana. Trataremos de explorar más a fondo lo que significa andar en Cristo y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Pablo llama a los creyentes a que su estilo de vida sea congruente con la fe en Cristo. No basta con recibirlo, debemos reflejarlo en nuestra manera de vivir.
Preguntémonos si nuestro caminar diario demuestra que pertenecemos a Cristo. ¿Nuestras decisiones reflejan su verdad? Es importante entender lo que se quiere decir con recibir a Jesucristo. Esto se refiere a aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, creyendo en su muerte y resurrección como el camino para la salvación. Al aceptarlo como nuestro Señor, reconocemos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro camino al Padre sino a través de Él. Es a partir de ahí donde el versículo 6 nos insta a caminar en su camino. La expresión "andad en Él" es una llamada a seguir a Jesús en todo lo que hacemos. Esto significa que nuestras acciones deben estar basadas en sus enseñanzas y ejemplos. Debemos permitir que su Espíritu more en nosotros y guíe nuestras decisiones. Al elegir seguir a Jesús, estamos renunciando a nuestros propios deseos y voluntad para seguir la de Él. Este acto de amor y entrega es el fundamento para una vida cristiana auténtica y viva. Además, el conocimiento de la fe cristiana no es suficiente. Debemos caminarla día a día. Si únicamente sabemos la letra, pero no la práctica, nuestras palabras estarán vacías de contenido y de significado. Andar en Cristo es un camino difícil y lleno de desafíos, pero es posible gracias al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida cotidiana? En primer lugar, debemos buscar el conocimiento bíblico y la guía espiritual. La oración y la lectura regular de la Biblia son fundamentales para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas y para guiar nuestras decisiones en consecuencia. En segundo lugar, debemos estar en constante comunicación con Dios a través de la oración. La oración nos permite hablar con Él, pedirle ayuda y guía en las decisiones que tomamos y darle gracias por lo que tenemos. Si confiamos en Él de todo corazón, en todas nuestras actuaciones veremos su presencia y su ayuda. En tercer lugar, debemos ser testigos de nuestra fe. En nuestra vida diaria debemos ser ejemplo de lo que creemos a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, para que otros puedan ver la luz de Cristo en cada uno de nosotros. La fe es más que una cuestión personal. Debemos estar dispuestos a compartirla con los demás y llevar la buena nueva a aquellos que nos rodean. Habían aceptado el Evangelio puro, tal como les fue entregado, no como la palabra del hombre, sino como la palabra de Dios. Pero ahora los herejes enseñaban otro Cristo y otro Evangelio, diciendo que Cristo era solo uno de los muchos intermediarios entre Dios y el hombre. Pablo denuncia esta herejía y les recuerda del Evangelio puro que habían aceptado. Epafras había sido un fiel ministro del Evangelio y ellos habían recibido la verdad. La palabra recibido, en griego parelabete, indica que se recibe algo transmitido. Os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Os he enseñado lo que asimismo recibí. Leemos en 1 Corintios 15. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Encontramos en Filipenses 4.
Recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, dice 1 Tesalonicenses 2. Aprendisteis de nosotros, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Leímos en 1 Tesalonicenses 4. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Encontramos en 2 de Tesalonicenses 3:6. Habían recibido al Señor Jesucristo como la imagen del Dios invisible. No recibieron a un Cristo que era un Dios, un ser creado, como dicen los testigos de la Atalaya. Tampoco recibieron a Cristo desprovisto de sus atributos divinos, como dicen algunas personas por ahí. El Cristo predicado por Pablo y los otros apóstoles era Dios sobre todas las cosas. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando Pablo escribió a los filipenses, él no predicó a un Cristo desprovisto de sus atributos divinos. Cuando él dijo que Cristo se despojó a sí mismo, inmediatamente explicó cómo Cristo se despojó a sí mismo. Es decir, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De esa manera se despojó a sí mismo. Se humilló cuando llegó a ser hombre. En el libro de Hechos, Lucas explica cómo muchas personas recibieron al Señor Jesucristo obedeciendo el Evangelio. Encontramos los 3.000 judíos el día de Pentecostés, los samaritanos, el eunuco, Saulo de Tarso, Cornelio, el primer converso gentil, Lidia y el carcelero, los corintios. Vemos en estos casos de conversión que oyeron el Evangelio, creyeron en Jesucristo como el Hijo de Dios, se arrepintieron de sus pecados, confesaron a Cristo y fueron bautizados en agua para el perdón de pecados. A los discípulos se les llamó cristianos. Para honrar a Cristo, Lucas explica que los discípulos oraban fervientemente al Señor, que hacían grandes sacrificios por la obra, llevaban vidas consagradas y, en fin, que buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia, manteniendo su orden y firmeza, como Pablo enseña aquí. Las congregaciones se identificaban como iglesias de Cristo. Cuanto al gobierno de la iglesia, Lucas explica el orden diciendo que constituyeron ancianos en cada iglesia, dando a entender que cada iglesia, por grande o pequeña que sea, es independiente y autónoma. Además explica que los ancianos son los obispos de la iglesia. En Hechos 20, versículo 17, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y en Hechos 20:20, al hablar con ellos, les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Qué quiere decir ser salvo o qué significa ser cristiano? Algunas personas piensan que para salvarse una persona tiene que cumplir los 10 mandamientos. Queridos hermanos, sabemos que la salvación consiste en recibir a una persona, y esa persona es Jesucristo. Y esa fue la expresión que el apóstol usó en este versículo: habéis recibido al Señor Jesucristo. Y añadió: andad en Él, o sea, vivir en Él. Se trata de andar en el Espíritu, de vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. Y andar no consiste en una ascensión en globo. Muchas personas creen que la vida cristiana es una experiencia grandiosa y abrumadora, irresistible.
y que uno tiene que sentirse como un cohete que se dirige al espacio. No es de esa manera que se vive la vida cristiana. Se vive en la oficina, en la sala de estudios, en la calle, en el hogar, y la manera en que uno se dirige de un lugar a otro es caminando. Así uno tiene que andar en Cristo hoy. Que Dios nos conceda a usted y a mí el estar unidos a Él en nuestro caminar diario. Colosenses 2:6 nos invita a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y a caminar por su camino. Andar con Jesús significa seguir su ejemplo, permitir que su Espíritu nos guíe, renunciar a nuestros propios deseos, renunciar a nuestra propia voluntad. Sin embargo, sabemos que no es una tarea fácil. Necesitamos estar en contacto íntimo con Dios a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través del testimonio de nuestra fe a los demás. En resumen, andad en Cristo nos insta a seguir a Jesús en todo lo que hacemos. Pablo continuó diciendo en el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, rebosando de gratitud. La palabra arraigados nos recuerda a un árbol profundamente enraizado que no se tambalea. Y un árbol es algo que tiene vida, y tenemos que ser sobreedificados como una casa. Una casa no tiene vida, pero requiere un fundamento sólido. En la carta a los Efesios, Pablo nos dijo que el fundamento era Cristo Jesús. Ahora, habiendo recibido a Cristo, hemos de andar en Él. ¿Y cómo? Estando arraigados, recibiendo nuestra vida de Él como hace un árbol, y siendo edificados sobre Él, con nuestra fe apoyada, descansando sobre Él. Es por ello que el apóstol añadió, y confirmados en la fe. Otra versión traduce mejor, confirmados en vuestra fe. La fe es el medio por el cual usted y yo nos hacemos a Cristo, nos apropiamos de Él. Nuestra fe debe estar profundamente arraigada en Cristo, no en emociones pasajeras ni en circunstancias externas. Esto significa depender completamente de su verdad. ¿Dependemos completamente de Cristo? Y sobreedificados en Él. Sobreedificados indica construir sobre un fundamento sólido, como decíamos anteriormente. Cristo es el cimiento de nuestra vida espiritual y debemos construir sobre Él a través de nuestras acciones, pensamientos y valores. Pablo usa las figuras de plantar y edificar, también en Efesios 4, versículos 15 y 16. El proceso del crecimiento del cristiano no es siempre tan notable. No se puede medir como se mide la estatura de los niños, pero el crecimiento se puede observar de varias maneras. ¿Cómo están nuestras raíces? ¿Cómo está el fundamento de nuestra casa? Sobreedificados en Él, no en la vana filosofía de los gnósticos, sino en el verdadero Cristo Jesús. La salvación se encuentra solamente en Cristo.
ellos fueron bautizados en Cristo, leemos en Romanos 6:3. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y estando en Él no hay condenación. Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Confirmados significa ser establecidos o firmes. La enseñanza sólida y constante fortalece nuestra fe para resistir falsas doctrinas, para resistir las pruebas, abundando en acciones de gracia. Abundando significa rebosar o exceder en algo. La gratitud es una evidencia natural de una relación viva en Cristo. Es imposible estar arraigado en Él sin experimentar gratitud constante. Por la gracia de Dios, que tan ricamente les había bendecido, por la predicación del Evangelio que les salvó, y por toda la enseñanza subsecuente que habían recibido para su crecimiento, el verdadero cristiano abundará en acciones de gracia expresadas no solo en palabras, sino también en obras. Podríamos decir que una guía para una vida emocionante y entusiasta sería: obedécele, conversa con Él, recurra a su gracia, apóyate en Él, acude a Él por consuelo. Así es como hay que andar viviendo en Él, obedeciéndole, conversando con Él, recurriendo a su gracia y apoyándonos en Cristo. Pablo dice que han ocurrido tres cosas. Hemos sido arraigados en Cristo, como un árbol profundamente enraizado. Hemos sido plantados en Cristo. Y esas fuertes raíces nos sostendrán. Segundo, nosotros hemos sido sobreedificados en Él. No solo las raíces crecen profundas, nosotros estamos creciendo también. Estamos creciendo en fe y experiencia. Y tercero, usted y yo hemos sido confirmados en la fe. La hemos puesto a prueba, la hemos practicado en casa, en el vecindario. Hemos tenido que enfrentarnos a problemas que eran pruebas, y nuestra fe fue fortalecido por ello. Cuando estas tres cosas tienen lugar, tenemos que añadir una más. Hemos de abundar en acciones de gracia. Debemos estar agradecidos a Dios por todo lo que nos ha dado, no importa lo que sea. Hemos aprendido ya a estar agradecidos por todo. Esto significa que ya no refunfuñamos, que ya no nos quejamos, que ya no criticamos. Las dos cosas no pueden ser. Ser agradecido significa encontrar algo en todas las situaciones por la cual podemos estar auténticamente agradecidos. ¿Hemos aprendido alguna vez a hablarnos a nosotros mismos y a hacernos preguntas? Si leemos los Salmos, a menudo encontraremos que se está escuchando un hombre que se habla a sí mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El salmista está delante del espejo, sintiéndose triste y preguntándose a sí mismo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Es bueno hacer eso de vez en cuando. Cuando
usted o yo nos hacemos preguntas sobre nosotros mismos, también debemos preguntar ¿por qué no han pasado cosas peores? Miremos más allá de lo que ha ocurrido y nos daremos cuenta de que podría haber sido mucho peor. Luego descubrimos todas las cosas que Dios nos ha proporcionado y que nosotros hemos estado dando por sentadas. Su cuidado, su amor, el cobijo de nuestro hogar, o lo que se adecue a la situación de cada uno. Empecemos a dar gracias por ello. Si lo hacemos, ocurrirá algo. Nos encontraremos entusiasmados por todo. Encontraremos que la vida está llena de gusto, vitalidad y emoción. Tal vez habremos descubierto la solución para el aburrimiento. Ser arraigados en Cristo significa tener una fuerte fe establecida en los principios cristianos. Ser una persona arraigada implica tener una conexión profunda con Dios y tener una relación constante con Él. Cuando estemos arraigados en Cristo, nos volvemos más firmes en nuestra fe y podemos resistir las tentaciones, las pruebas, las dificultades de la vida. Para estar verdaderamente arraigados en Cristo, necesitamos pasar tiempo leyendo y meditando en su palabra. Debemos orar y cultivar una relación personal con Él. Al hacer esto, fortalecemos y somos capaces de superar cualquier adversidad. Ser sobreedificados significa ser construidos por encima. Esto se refiere a ser edificado por encima de cualquier obstáculo, de cualquier tentación, de cualquier lucha o dificultad de la vida. Cuando somos sobreedificados en Cristo, no nos dejamos vencer por las dificultades, sino que las superamos a través de nuestra fe y de nuestra relación con Él. La construcción de esta relación fuerte con Dios es importante, porque nos permite crecer en nuestra fe y en nuestra espiritualidad. Cuando somos sobreedificados en Cristo, nuestras raíces se vuelven más profundas y nuestra fe se vuelve más fuerte. Así podemos ser capaces de enfrentar los desafíos de la vida con confianza, sabiendo que tenemos a Dios a nuestro lado. El versículo 7 también nos dice que debemos ser confirmados en la fe. Esta es una exhortación de ser constantes en nuestra fe y no apartarnos de la verdad de la palabra de Dios. Debemos ser capaces de defender nuestra fe con valentía y resistir las ideas y prácticas que van contra ella. Por último, reitero, el versículo nos dice que debemos abundar en acciones de gracia. Esto significa que debemos ser agradecidos por las bendiciones que Dios nos da. Debemos recordar que todas las bendiciones que recibimos vienen de Dios y no podemos tomarlas como algo que nos pertenece. Al ser agradecidos, podemos abrir nuestras mentes y corazones a Dios, permitiendo que nos guíe a través de las dificultades. También podemos compartir con alegría el amor que sentimos por Él con los demás. A través de este versículo se nos recuerda la importancia de estar arraigados y sobreedificados en Cristo al mantenernos arraigados en nuestra fe. No solo enfrentamos mejor los problemas, sino que también encontramos razones para dar gracias. Debemos ser constantes en nuestra fe y, reitero,
ser agradecidos por las bendiciones que Dios nos da. En el mundo actual es fácil dejarse llevar por las tentaciones y las distracciones. Pero si nos mantenemos firmes en nuestra fe y nos esforzamos por cultivar una relación constante con Dios, podemos superar cualquier adversidad. Cultivar una relación con Dios no solo es un deber, es una fuente de fortaleza y alegría. Así que dediquemos un momento al día para redescubrir esa conexión y veremos cómo nuestra vida se transforma. Como cristianos, debemos estar orgullosos de defender nuestra fe y ser testimonios de la verdad de la palabra de Dios. Al hacer esto podemos inspirar a otros a seguir nuestro ejemplo y guiarlos hacia una relación más sólida con Dios. Andar en Cristo no solo se trata de creer en Él, sino de dejar que esa fe transforme cada aspecto de nuestra vida. Es como un viaje, donde cada paso que damos debe reflejar su amor y enseñanza. Así que preguntémonos, ¿cómo puedo mostrar a Jesús en lo que hago hoy? Ya sea en el trabajo, en la casa o con amigos. Cada momento es una oportunidad para dejar que su luz brille a través de nosotros. Hagamos de cada día una nueva aventura en su caminar. Pablo siempre animaba a sus hermanos en Cristo a vivir como es digno del Evangelio. ¿Cómo estamos viviendo nosotros en estos momentos? ¿Estamos viviendo como es digno del Señor? Esperemos que sí. Por último, podríamos decir que para aplicar los versículos 6 y 7 en nuestra vida, debemos pasar tiempo leyendo y meditando en la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe y cultivar una relación personal con Él. Debemos estar agradecidos por las bendiciones que recibimos y recordar que todas ellas vienen de Dios. Debemos ser constantes en nuestra fe y ser capaces de defenderla con valentía contra las ideas y prácticas que van en contra de la verdad de la palabra de Dios. Debemos ser testimonios de la verdad de la palabra de Dios y guiar a otros hacia una relación más sólida con Él. Debemos reflexionar sobre nuestro caminar con Cristo. ¿Es visible nuestra relación con Él en nuestra vida diaria? Finalmente, les dejo 5 preguntas para que reflexionemos y nos contestemos cada uno de nosotros. ¿Qué significa para nosotros caminar en Cristo diariamente? ¿Cómo podemos arraigar nuestra fe más profundamente en Él? ¿Estamos edificando nuestra vida sobre el fundamento correcto? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan más gratitud hacia Dios? Y por último, ¿cómo vivimos la suficiencia de Cristo en nuestro día a día? Que el Señor les bendiga.